Entonces ahí vemos cómo estos judíos estaban influenciando a Pedro y Pedro influenció a Bernabé. Entonces Pablo, cuando vio esto, de que estaban teniendo esa conducta reprochable, es cuando él les llama la atención y los tuvo que reprender para que no hicieran estas cosas. Entonces vemos cómo que cualquier persona puede influenciar en nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarles nuevamente acá en nuestro programa Gracia y Paz Podcast. Como siempre les saluda Yacelis y Aura. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y para dar entrada al tema o a la conversación que tenemos para presentarles el día de hoy, vamos a empezar con un refrán que dice así: dime con quién andas y te diré quién eres. Esos son refranes muy coloquiales que los conocemos acá en nuestra ciudad. Y bueno, esto es para dar entrada con referencia al tema que tenemos el día de hoy, que son con respecto a las amistades, las compañías y todas aquellas personas que nos rodean en nuestra cotidianidad. Amén, así es. Y bueno, el tema de hoy lo queremos traer porque muchas veces somos influenciados por las personas por nuestras amistades, por aquellas personas con las que normalmente convivimos, o bien sea dentro de la iglesia o fuera de ella. Así es. Entonces es importante que nosotros sepamos que aunque muchas veces podemos ser influenciados, si no estamos fundamentados bien sea en nuestra fe, en nuestros valores, en nuestros principios, y de igual forma cada quien es responsable de sus actos, de sus pecados, de aquellas cosas que muchas veces hacemos en desobediencia o por, no sé, experimentar, o porque, bueno, fuimos seducidos por el pecado, por el mundo y todas estas cosas. Así es. Y para empezar vamos a hablar de un versículo que a mí me gusta mucho, que dice, está en 1 Corintios 15:33. Dice así: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El contexto de este pasaje es que el apóstol Pablo tuvo que intervenir en la iglesia de Corinto, y por eso en la carta les hace ver esta corrección con respecto a algunas personas que se habían acercado a la iglesia, que traían informaciones erróneas con respecto a la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, y eso las personas de la iglesia estaban escuchando a esas personas y estaban siendo influenciadas por ellas y estaban pecando, porque fíjate que Pablo le dice, dejad de pecar. Estas personas no tenían un conocimiento verdadero de Dios, y por eso ellos se atrevían a pensar de esa manera. Sí. Entonces, ¿qué sucedía en la iglesia? Estaban empezando a infiltrarse esas informaciones que estaban haciendo de que el pueblo de Dios se alejara de la verdad. Sí. Entonces vemos cómo estas personas, la influencia de estas personas sí les llegaba a ellos, y podemos verlo en nuestras vidas también, que podemos ser totalmente influenciados por cualquier persona, por amigos, por compañeros de trabajo, por los familiares, por cualquier persona. Entonces es muy importante siempre estar apercibidos de las personas que nos rodean, porque dice también la palabra en Salmo 1:1, en Amos 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si dos o más personas están reunidas, es porque tienen un propósito en común. Entonces tenemos que ver que nosotros, los creyentes, estemos siempre relacionados con las personas que crean en el Señor, que tengan una fe verdadera, que más bien nos puedan ayudar, nos puedan edificar en cualquier cosa que nosotros podamos necesitar. Siempre las compañías que nosotros podamos tener deben, o las amistades, siempre deben tener como que esa de ayudarnos, de aconsejarnos, pero no es que van a decir todo lo que nosotros queramos, es decir, nos van a aprobar todo lo que nosotros hagamos, porque muchas veces estamos equivocados en ciertas cosas, y es cuando necesitamos ese consejo que venga de parte del Señor a través de nuestro amigo, de nuestro líder,
de las personas que están comúnmente con nosotros. Sí, y a veces no solamente fuera de la iglesia o de las congregaciones, a veces también dentro de la congregación hay hermanos o personas que se congregan y que no están tan fundamentados en la palabra, que no tienen tan como que es, o están tan cimentados en cuanto a los principios bíblicos, en cuanto a aquellas cosas que nosotros sabemos que están bien moralmente y que posiblemente para ellos sean como que en cuanto a nuestra manera, cómo debe ser nuestra manera de vestir, en cuanto a qué sitio frecuentar, para ellos sea como algo muy tipo religioso, como que no los deja ser libres. Estuve viendo en TikTok, hay una hermana, alguien que pertenecía a la iglesia, y donde ella luego como que se apartó y ella decía cosas como que la iglesia no la dejaba ser libre, que ella había tenido problemas dentro de su matrimonio y no se había podido separar porque en la iglesia, porque ella como que servía dentro de la iglesia, creo que era en parte de la alabanza, la iglesia no la dejaba ser libre, o sea, no, es como que ella hacía las cosas por obligación. Por obligación. Entonces vemos que esa hermana, ¿verdad? Esa persona que estaba dentro de la iglesia no estaba bien cimentada en la palabra. Y muchas veces nosotros también dentro de la iglesia nos encontramos con este tipo de personas que posiblemente puedan, si nosotros tampoco estamos cimentados, influenciar en nuestras vidas y hacernos ver como que no, eso está mal, como que allí te prohíben, allí como que... Porque esos son los consejos que muchas veces recibimos de personas que no están en el medio, digo yo, dentro de la iglesia, y que como ven todas esas cosas mal, que se aparten del mundo. Cuando una persona se aparta del mundo, las personas que están alrededor piensan que eso es lo malo. Y es al contrario, es lo bueno que nos estemos apartando del mundo. Entonces tal vez esas personas la estaban influenciando para que dejara las cosas del Señor. Sí, y pero eso pasa o sucede cuando nosotros no estamos como decíamos, cimentados en la palabra, sino como que todavía estamos como que arraigados al mundo. Y un verdadero hermano, un verdadero creyente, un verdadero amigo es aquel que te ayuda a fortalecer en la fe, que te ayuda a tomar buenas decisiones, que te ayuda en tu crecimiento espiritual, emocional. Entonces, esas son las personas que de verdad nosotros debemos conservar. Ahora, esto no quiere decir que de forma despectiva nosotros no podamos tener comunión con personas fuera de la iglesia, pero sí, como dice la palabra, que el Señor le dice a Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, porque nosotros debemos de ser luz para esas personas. Así es. Y nosotros debemos tratar de traer a aquellas personas que no conozcan de la palabra o aquel hermano que esté en error, traerlo a la iglesia, traerlo a la presencia de Dios, tratar de ser una influencia positiva para ellos y no al contrario que ellos sean una influencia para nosotros y apartarnos de los caminos del Señor. Y eso conlleva tener mucha sabiduría en el Señor porque hay que estar bien firmes para poder estar como que asociándonos con personas que no son creyentes y pensar de que ellos se van a convertir a nosotros. Porque tenemos que tener claro que el Señor es el que hace la obra. Amén. Pero mientras tanto, nosotros somos los que nos estamos relacionando con esas personas. Entonces debemos poner mucho cuidado porque muchas veces no sucede. Muchas veces esas personas no se convierten a nosotros y tenemos que tomar la decisión muchas veces de apartarnos de esas personas para poder nosotros seguir en el camino del Señor. Porque ellos no siempre nos van a estar alando a su lugar, a su terreno. Entonces debemos estar cuidadosos porque lo más importante es nuestra alma y que nosotros podamos seguir en el camino del Señor sin ningún tropiezo. Claro, y es siempre y cuando, como tú decías, esa persona quiera de alguna forma tu consejo, acepte lo que tú le estás ofreciendo o como lo que tú en cierta forma puedas aportar a su vida. Y la palabra también nos manda, ¿no? De que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad, a que nosotros seamos sal en el mundo. Dice, ustedes son la sal y la luz del mundo, dice la palabra. Así es. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos es
llevar la palabra, que nosotros debemos ser personas que podamos de alguna forma contribuir al crecimiento de otras personas. En cuanto a que, bueno, muchas veces nos preguntaremos si nosotros podemos entonces tener amigos fuera de la iglesia, si podemos convivir con otras personas, porque tampoco podemos estancarnos simplemente en la iglesia, ¿no? Así es. Y como, bueno, decía anteriormente, nosotros fuimos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Y dice la palabra que si la sal no sale a la tierra, no sirve para nada. Así es. Entonces nosotros debemos de ser útiles en las manos del Señor, debemos poder transmitir a otros la palabra de Dios y también poder ayudarlos en cuanto a, sabemos que las personas pasan por situaciones en cuanto a su matrimonio, problemas familiares, y para eso creo que para todo hay solución en el Señor, que Sí. es el que nos da los fundamentos de cómo debemos regirnos. Así es, y para acotar un poco más a lo que tú estás diciendo, en 2 Corintios 6, 14 y 15 dice, no unáis a yugo desigual con los incrédulos. Ahí es lo que te estás diciendo. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna. ¿Y qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Entonces, ahí Pablo nos está diciendo que no debemos andar con personas que no tengan nuestra misma fe. Por algo nos lo están diciendo, es una advertencia. Simplemente debemos estar cuidadosos en las personas que están a nuestro alrededor. Sí, porque va a llegar un momento en que tú no puedes compartir o frecuentar los mismos lugares o que hacías con ese familiar o ese amigo, sino que llega un momento en que tú debes saber y de forma sabia saber expresar de que ya no eres partícipe de esas cosas y que ellos lo puedan entender de algún modo. Y que si, bueno, ellos quieren venir a la iglesia, quieren venir a ti y puedan compartir un momento agradable donde tú no te sientas tentado, donde tú no te sientas incómodo, lo pueden hacer. Sí, y de hecho ahí lo importante es no consentir las cosas que ellos te proponen, porque ahí es donde está el problema, ahí es donde radica el problema. Por ejemplo, en Proverbios 1:10 nos dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Entonces debemos estar claros que debemos ser bastante fuertes en el momento que de pronto nos puedan proponer algunas cosas que sabemos que si nosotros le damos rienda suelta a esas invitaciones y a todas esas cosas, vamos a poder caer, vamos a poder caer en tentaciones que no deberíamos de caer, ya que muchas veces eso sucede cuando empezamos en el camino del Señor. Sí. Es en el momento donde estamos con mayor debilidad. Sí, y la palabra nos dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces nosotros debemos ser sabios. Y el principio de la sabiduría también dice la palabra que es el temor a Jehová. Entonces cuando nosotros tememos al Señor y amamos al Señor, vamos a querer guardar sus mandamientos, vamos a querer consagrar nuestras vidas, no vamos a querer corrompernos. Y me parece también importante que dentro de la iglesia, por ejemplo, las personas con las que convivimos, las personas que son nuestra guía en cuanto al ministerio, en cuanto al liderazgo, también es importante que sean personas que influyan en tu vida de forma positiva. Así es. Que en el caso de que, por ejemplo, tú eres mi líder y has podido, de alguna forma, he visto en ti esa persona que pueda, como diríamos, es decir, enseñar de forma positiva, ¿no? Sí. Y eso es lo que debe ser un líder, ¿no? Un líder debe ser alguien a quien tú quieras imitar, que quieras imitar su fe, que quieras imitar su forma de enseñar, y es lo importante, que también dentro de la iglesia hayan personas que sirvan de ejemplo. Y que sirvan de ejemplo para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida, y es lo que se quiere. Es muy importante
tomar en cuenta el consejo del Señor cuando Él mismo nos dice, le dice a las personas que hicieran lo que decían los fariseos, más no lo que hacían. Porque muchas veces sus obras eran contrarias a lo que ellos estaban predicando. Sí. Entonces debemos ver que lo que los líderes prediquen sea también las obras que hacen. Eso es lo que tenemos que ver nosotros para poder tomar en cuenta a esas personas como ejemplo. Sí. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 2, del 11 al 13, él se opuso a Pedro porque estaba siendo como hipócrita con algunas personas en la iglesia. Dice así, el versículo 11, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo. Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Entonces ahí vemos cómo estos judíos estaban influenciando a Pedro y Pedro influenció a Bernabé. Entonces Pablo, cuando vio esto, de que estaban teniendo esa conducta reprochable, es cuando él les llama la atención y los tuvo que reprender para que no hicieran estas cosas. Entonces vemos cómo que cualquier persona puede influenciar en nuestra vida. Cuando lo hizo el apóstol Pedro, entonces tenemos que ver qué enseñanza nos deja a nosotros, que debemos ser sabios, debemos ser atinados en las personas que son nuestro ejemplo, que vamos a tomar como ejemplo. Sí, eso es muy, muy importante, que nosotros, más que todo los jóvenes, creo que en este tiempo que hay tantas personas dedicadas a hacer contenido y todas estas cosas, y aún dentro del evangelio, porque he visto, me han salido muchos videos de personas que dicen enseñar el evangelio, pero tienen una doctrina totalmente diferente a lo que dice la Biblia. Que más bien lo que te van a desviar. Sí. De la sana doctrina. De la verdad. Entonces, es importante que nosotros, como jóvenes, aquellos que no, bueno, yo no soy ya tan joven. Yo también soy muy joven. Pero aquellos que son más, creo que son los más vulnerables en estos tiempos, y bueno, con todo esto que estamos viviendo. Podemos decir mejor que sean jóvenes en la fe, para no traer problemas. Sí, también. También, porque hay jóvenes que han crecido en el evangelio y que tienen un fundamento bien arraigado y que no se van a dejar influenciar por cualquier cosa. Pero por eso es importante que nosotros estemos en comunión con Dios, con su Espíritu Santo, leamos la palabra para que no seamos presa fácil para el enemigo. En cuanto a esto, no seamos manipulables, no seamos personas que sean engañadas fácilmente, sino que tengamos la habilidad de saber discernir cuándo, dónde y con quién poder participar, de qué cosas y de qué no. Así es. Y en cuanto a nuestros líderes también, de que sean personas que influyan en nuestra vida positivamente, que nosotros, Pablo decía, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, si esas personas que te ayudan en tu crecimiento espiritual son imitadores de Cristo, tú puedes imitarlo, imitar su fe. Esa es la idea. Porque van a ayudar a tu crecimiento espiritual, a tu crecimiento emocional, en cada aspecto de tu vida. Entonces, es muy importante que estemos alerta en cuanto a esas cosas, de que sepamos seleccionar aquellas personas que sean nuestros amigos, nuestros familiares. Como tú decías, hay momentos cuando nosotros estamos creciendo en nuestra fe, que nuestra familia puede influenciar también nuestra vida de forma negativa porque se van a oponer a nuestra fe. Totalmente. Entonces ahí es donde nosotros debemos estar muy firmes en eso y sin dejar, no tenemos que dejar de hablar, no tenemos que dejar esa comunicación, pero sí poner límites. Porque nosotros, como decía el pasaje en Jeremías, debemos atraerlos más bien al Señor. Exacto. Pero hay que ser muy inteligente. La idea no es que no nos acerquemos y no le podamos predicar, más bien al contrario, pero siempre hay personas que por más que uno quiera no van a dar ese paso
Y bueno, uno siempre tiene la fe, la esperanza y Ponerlos la en oración, sí. exacto, para que esas personas puedan llegar a los pies de Cristo, pero debemos ser, como lo he dicho, muy cuidadosos Sí. porque no sabemos en qué momento en verdad esa persona va a convertirse, va a empezar a llevar los pasos del Señor. Y bueno, esa es la idea. Tal vez muchos pensarán, bueno, pero este tema está como algo light, como algo flojo, pero es demasiado importante conocer de qué manera podemos ser influenciados, porque no sabemos en qué momento lo podemos ser. Entonces, la influencia puede venir de cualquier parte y debemos estar firmes en la palabra, debemos cuidar. Y creo que hay algo que no podemos como que a veces como que poner la seguridad o mucha seguridad en nosotros mismos de que no podamos tropezar, porque la misma palabra dice que el que esté firme mire que no caiga. Entonces a veces vamos a ciertos lugares creyendo que lo podemos dominar cuando en realidad no podemos. Así Entonces tenemos que estar bien cimentados para poder saber como que colocar esos límites y decir, no, allí puedo estar, en este lugar puedo estar, en este no, o qué cosa me conviene y qué cosa no me conviene en cuanto a mis debilidades, porque cada quien conoce cuál es su debilidad. Así es, y que de hecho yo creo que esta escogencia de amistades, de amigos y todas estas cosas depende mucho de la sabiduría. Fíjate que en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que anda con necios será quebrantado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra? Que si nosotros persistimos en no hacer la voluntad del Señor, vendrán tristezas a nuestra vida, vendrán cosas que se hubiesen podido evitar si escuchamos la voz de Dios y las ponemos en práctica, somos obedientes y seguimos nuestro camino en el Señor. Así que bueno, esperamos que este corto mensaje pueda ser de bendición y edificación para su vida, que pueda cimentar su fe en la palabra, que podamos estar muy atentos y alerta con aquellas personas que están a nuestro alrededor, bien sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro hogar. Que no nos dejemos influenciar fácilmente, sino que podamos estar cimentados en la palabra, en nuestra fe, en nuestras convicciones, en nuestros valores y en lo que hemos aprendido en el Señor. Ok, y para terminar, algo no menos importante. Por favor, síganos en nuestras redes, denle a la campanita, denle me gusta. Yo la miro a ella porque ella es la que siempre lo dice, pero como no lo ha dicho, sí, ¿cómo es Aura? Eso, bueno, que puedan estar allí atentos a todos los videos, puedan darle me gusta, puedan compartir el video, puedan activar la campanita de notificación, como dijo Yacely, para que cada vez que subamos un video les llegue ese mensajito y puedan estar atentos. Entonces, bueno, de verdad que muy agradecido con todos ustedes por el apoyo, por aquellas personas que ven los videos y que, bueno, esperamos que de verdad sea de bendición para su vida. Así es, y nos despedimos una vez más. Hasta la semana que viene. Chao.